Benvinguts aquells que us acabeu de connectar ara, potser els que sou més matiners sí que esteu des de les 10 del matí aquí, però els altres benvinguts a aquesta ABC Negra que arriba a la seva 7a edició i que hem volgut titular com a Rambla Negra, i l'estem fent en directe des d'aquí, al número 99 de la Rambla, al Palau de la Virreina. Estem una mica de dol, sí, ens hagués agradat fer-ho en públic, però també sabem que és una oportunitat perquè moltes persones que potser físicament no haguessin pogut venir a la capital catalana també ens poden seguir a través de les xarxes. M'hauria d'haver quedat a casa, doncs és el que heu fet vosaltres. És el número 102 d'aquesta col·lecció de la Cua de Palla, d'on anem agafant els títols. Jo penso que els autors van fer molt bé, els que tindrem ara, de no quedar-se a casa i tenir una vida més aventurera. Tots s'han acostat d'una manera o altra al gènere negre, però no podem parlar de que estiguin fent estrictament literatura policíaca. El que sí és que són noves veus que se senten fora i que tenien moltes ganes d'ajuntar-les i fer aquesta taula. Com per exemple és el cas de l'autor madrileny Munir Hashemi. Ell és un escriptor que havia fet contes, havia publicat poemes en antologies, s'havia autoeditat, venia per lavapiés a les seves obres, però ara la seva primera novel·la, editada sí per una editorial, és una crítica a les formes d'explotació capitalista. De fet, és una experiència molt potent perquè ell se'n va anar a treballar en una granja del sud de França amb la resta de companys. Després del que va veure en aquesta granja es va fer primer vegetarià, després va acabar sent vegà, no m'estranya, després del que duria veure, i d'aquí hi ha la seva primera novel·la, Coses vives, que és un thriller laboral, perquè ens parla del treball precari i també del racisme que es pot acabar patint. Una altra autora, la biscaïna Edurne Portela, ella és professora universitària, havia estat professora universitària als Estats Units i va venir a l'estat espanyol per iniciar una carrera com a escriptora i també fent assajos, un assaig, per exemple, que té sobre la cultura de la violència. La seva última novel·la és Formas de estar lejos, que és la que avui ens presentarà, però potser també us sona el seu nom a società, Mejor la ausencia. I la tercera pota del tamboret serà el periodista, filòsof, escriptor Albert Lladó. Ell és editor de la revista de les Letres, ha col·laborat en molts suplements culturals, també en alguns magazins radiofònics, imparteix classes d'escriptura i va publicar l'any passat La travessia de les anguiles, una història que passava a les perifèries de Barcelona, en un barri suburbial, amb un grup d'adolescents, i ens quedem molt amb una frase que a ell li agradava dir del seu llibre, que deia que era un intent de retratar literàriament els marges sense resignar-se a la marginalitat. Moderarà aquesta xerrada la Sílvia Cruz, una periodista cap d'actualitat de l'edició espanyola de la revista Vanity Fair. Ella escriu sobre música, especialment sobre el món del flamenc, i també s'ha endinsat en els territoris de la ficció amb Crònica Honda i recentment també amb aquest Lady Tiger, Es mi cuerpo y es mi vida. Doncs us deixem amb ells i moltes gràcies. Buenas tardes. Vamos a ser de los últimos pesados en dar las gracias en este festival, porque es el último día, pero me parece que es muy necesario. Yo quiero dar personalmente las gracias al Ayuntamiento, a la organización, al comisario Carlos Zanon, a todo su equipo. Parece que es fundamental que hoy estemos aquí. Estoy feliz de estar con estos autores, con esta autora, de poder estar celebrando esto de la misma manera que se celebran mítines. Me parece que es casi igual de necesario. Personalmente estoy feliz de estar con estas tres personas, algunas ya las conocía, otras no, y de haber podido de alguna manera cruzar sus lecturas. Me pareció muy interesante cuando me propusieron moderar esta mesa, cruzar de alguna forma el libro de Albert con el de Edurne, con el de Munir. Decía ahora Txell en la presentación que teníais en común un poco que es vuestra primera o casi primera, porque Edurne ya había escrito una novela antes, vuestro primer abordaje en el mundo de la novela o de la ficción. Yo también veía obviamente en común, como ha visto el festival, la violencia en vuestros trabajos. En el caso de Edurne, obviamente desde un ámbito también académico,
ensayístico la ha abordado. Yo me he quedado con un par de títulos de trabajos tuyos que además o me tendrás que pasar o tendré que buscar de buscarlos, porque me parecen interesantes, que dan un poco, ¿no?, la idea del trabajo, de cómo llegas tú a la novela, ¿no?, cómo la violencia también llega hasta allí. El silencio tras el disparo, manifestaciones sociales y representaciones artísticas en el País Vasco, lo que nos está dando también un poco la ubicación, ¿no?, una ubicación física o geográfica. Y escritura y trauma en la narrativa femenina de prisión, Pasos bajo el agua, de Alicia Kozame. La violencia, como decía Txell, en el mundo laboral. Tú mismo alguna vez, Munir, has definido tu trabajo como un thriller laboral. Sí. Y en el caso de Albert, la violencia derivada obviamente de una desigualdad socioeconómica, ¿no?, en un barrio como la Meridiana, en Barcelona, más conocida como, no sé si era Ciudad o Villa de Saucio. Ciudad de Saucios. Ciudad de Saucios, sí. Fue, ¿verdad? En los años duros. Yo os quería preguntar, en realidad, que relacionáramos un poco, también para desengrasar, el título de esta mesa, Debería haberme quedado en casa, que habíamos hablado nosotros antes también. ¿En qué momento, siendo la primera vez que abordáis el género de la novela y con un tema como la violencia, en vuestro caso por primera vez, Edurne ya he dicho, era la segunda, ¿en qué momento de todo ese proceso dijisteis, voy a empezar contigo, Edurne, me tenía que haber quedado en casa? Bueno, para empezar, gracias, Silvia, por acompañarnos y por preparar lo que vamos a discutir también, y bueno, a toda la organización del festival, que entiendo que ha sido tremendo, ¿no?, pasar de un festival presencial a hacer algo así, ¿no?, a través de las pantallas. Bueno, yo me tenía que haber quedado en casa, o en qué berenjenal me estoy metiendo, en realidad yo lo tengo que retrotraer un poquito, ¿no? O sea, con esta novela creo que estaba más segura en la escritura, y no sé si más valiente, porque creo que nunca lo he sido ni nunca lo voy a ser, pero sí con una sensación de decir, bueno, yo esto lo tengo que hacer y lo voy a hacer y punto, ¿no? Esa sensación de en qué me estoy metiendo. Tendría que hablar del ensayo del eco de los disparos, que es el primer libro que publiqué en España, que es un ensayo, pero que al mismo tiempo tiene mucho de memoria y es muy personal, ¿no? Y era un ensayo en el que yo abordaba la violencia en Euskadi desde una perspectiva que yo sabía que no se había tratado lo suficiente, ¿no? Que era intentando, pues, calibrar qué había supuesto esa violencia para la sociedad vasca, pero filtrándola a través de una subjetividad que era la mía, ¿no? Entonces, mientras lo escribía, no pensé mucho en qué me estoy metiendo, porque pensaba que nadie me iba a publicar ese ensayo. Joan Tarrida, en Galaxia Gutenberg, se atrevió a publicarlo. El miedo me entró después, cuando se publicó, y empecé a ver las reacciones y todas las tortas que me iban lloviendo, ¿no? Entonces, bueno, no me voy a poner en detalle, porque entonces ocuparía demasiado tiempo, pero esa sensación de decir en dónde me he metido fue sobre todo al empezar a dar las primeras entrevistas y empezar a enfrentarme con un texto que ni siquiera yo estaba segura de que tenía su espacio en el debate público. Entonces, bueno. Claro, tú el tema ya lo tenías de alguna manera. Entiendo que el paso en realidad era un cambio de género, sí. Es pasar del ensayo a la novela, que luego hablaremos también, sí. Hablaremos de esto, ¿no? Sí. De la peculiaridad, sí. De pasar a ese género. ¿Y Albert? Sí, yo me empecé a preguntar por qué no me he quedado en casa cuando me obsesioné de alguna manera en intentar explicar un lugar que es muy difícil de compartir, que es el de la infancia, ¿no? Y digo que es difícil de compartir porque cada infancia es un universo propio, pero porque también la abordamos desde la memoria, y la memoria es un artefacto de ficción por antonomasia, ¿no? Entonces quería explicar la infancia en un lugar que se ha narrado muy poco literariamente, que, como decías al principio, es Ciudad Meridiana, es el último barrio de Barcelona justo antes del Vallès, y es un lugar que la gente de Barcelona pocas veces ha ido, la mayoría de gente, pero aquí sí que le suena, porque cuando entras a Barcelona por la autopista, por la carretera, hay un letrero que parece de Hollywood, ¿no?, que pone "Bienvenidos a Barcelona", ¿no? Y justo encima del letrero, en el último edificio antes de salir de la ciudad, en el límite, ¿no?, es donde yo nací, crecí, estuve hasta los 15,
16 años. Y me interesaba explicar esa infancia en un lugar de frontera, en un lugar donde damos la bienvenida a una ciudad a la que nadie se consideraba que pertenecía, porque todos decíamos, aunque está en 15 minutos en tren al centro de la ciudad, todos decíamos vamos a Barcelona, ¿no? Vamos a Barcelona. Estábamos en el margen de la ciudad y también en un lugar que ha sufrido los últimos años una herida, una lacra que aún sigue sufriendo, que es la de los desahucios, ¿no? Se conoce como ciudad desahucio porque es uno de los barrios, aunque solo viven 10.000 personas aproximadamente, con más desahucios de toda España. Entonces, ese juego de la Barcelona que no era Barcelona de antes de los Juegos Olímpicos, además anunciándonos al mundo, ¿no? Poniendo el foco de la gran ciudad europea y nosotros en un lugar donde nadie nos miraba, y ese foco también que está de alguna manera ahora que no se está viendo, que son los desahucios. Hoy en día, cada semana, aún hay desahucios en ese barrio y además los están programando el mismo día, a la misma hora, para que los vecinos no se puedan movilizar y pararlos, ¿no? Y ese doble juego de mi infancia, pero también mirando las heridas del presente, es el que me hizo pensar dónde te has metido, pero que me llevó a articularlo desde la ficción, algo que no había hecho con anterioridad de una forma tan intensa, digamos. En tu caso fue la memoria. Fue la memoria, sin que te ninguna fuera duda. a jugar, Sin que te ninguna fuera a duda. jugar una mala pasada o no ser fiel, entiendo, seguramente, ¿no? A la memoria de ese barrio, fiel a la tuya, seguramente, pero no... Sí, era ser fiel a la memoria y por lo tanto ser fiel a una verdad que es una verdad de la ficción, que no es una verdad factual, Claro. no es la de los hechos, ¿no? Claro. Esto nos ha pasado a todos, si le preguntamos a un hermano o a un familiar sobre un hecho muy particular, todos nos narrarán ese hecho de una forma muy distinta, ¿no? Y eso me interesaba muchísimo, pero también es verdad que he utilizado técnicas del periodismo, de la crónica sobre todo, y he vuelto muchísimas Claro. veces durante la escritura a caminar, a hablar con la gente, también a reconstruir una especie de memoria colectiva que evidentemente también tiene un punto de vista y puede ser debatida y puesta en cuestión, ¿eh? Claro. Munir, ¿en qué momento te dijiste tú eso? Creo que tú tienes varios momentos, porque toda te la hiciste un novela, viaje, además. claro, un viaje a Francia a trabajar de temporero, sí, pero, sí. pero cuando decidiste escribirlo, seguramente es más la pregunta, cuando tú ya te pusiste a poner eso negro sobre blanco, ¿en qué momento dijiste, igual tengo que dejarlo? Bueno, no sé si me podría bajar la mascarilla, es que estoy pensando en... Pues bájatela, muévete un poquito para acá, ¿no? Que estás Sí, cerca está de bien. Edurne. Sí, pero bueno, De minutas. yo me la quedo puesta y tú te la... Se lo digo porque habrá gente que tenga que leer los labios, estoy viendo que el plano es corto, igual vale la pena. Que la novela es un entero, o sea, me tenía que haber quedado en casa realmente, yo he llegado antes y te he dicho, yo no sé muy bien qué voy a decir. Y ahora realmente, entendiendo bien la pregunta, la novela es un continuo y constante, tenía que haberme quedado en casa, porque la novela va de 4 chicos que van a... O sea, todo el rato es la crónica de un error y de una decepción. A mí, de hecho, esto se me había olvidado ya, porque la novela es de 2018, pero yo al principio cuando me preguntaban por la novela decía todo el rato que era la crónica de una decepción, porque se decepciona a los 4 protagonistas, como es autoficción, pues a mí también me pasó, porque ellos van a hacer la vendimia y acaban trabajando en granjas de animales vivos, que es el horror, como intento narrar en la novela. Y luego la parte más ficcional de la novela, el tema de los asesinatos y la parte de thriller, sin pisar mucho la otra Sí, pregunta, ¿no? pero Bueno, ni tu novela. también intentaba que fuera un thriller decepcionante. Que esto es un poco spoiler, muy pequeñito, pero la solución a los asesinatos es decepcionante para el lector en el caso de la novela, ¿no? Entonces, esa decepción está en el centro de la novela, incluso el narrador, el que escribe el diario y la voz narradora, todo el rato está decepcionándose consigo mismo porque intenta contar una experiencia y se da cuenta de esta cosa de la imposibilidad de narrar la experiencia, que es muy pigliana y que yo intento darle una vueltecilla de tuerca, pero... Sí, en ese sentido, ya te digo, es que la novela entera se puede ceñir a ese Que no me te tenía tenías que quedado haber en puesto, casa. estás No, diciendo. No le digas no. eso a tu editor, no digas eso a tus editores. No, publicarla sí. Yo creo que de hecho lo bueno de la novela es que aunque me tenía que haber quedado en casa a la hora de vivir esos hechos o dentro de la novela esa premisa funciona, me tenía que haber quedado en casa. La hiciste y la Creo sacaste que vale adelante. la pena publicarla, Sí, claro, sin si no, no duda. la habría publicado. Tú ahora has hablado de asesinatos, o de la resolución, ¿no? De los asesinatos y tal, pero es verdad que vosotros también tenéis en
común eso, que no abordáis el género policíaco. No estamos hablando de una novela negra ni detectivesca al uso, pero es verdad que usáis elementos, ¿no? O que estáis de alguna manera en el margen o cogiendo aquellas cosas que os puedan servir. Me gustaría que contarais qué ventajas sí que le veis a ese género o habéis tenido para narrar vosotros vuestras historias. Bueno, yo creo que lo que hace el noir, que posiblemente compartamos nosotros parte de las estrategias narrativas y de contextualización de la violencia, es precisamente eso, ¿no? Que no se concibe en la novela que la violencia es algo que simplemente surja porque sí, ¿no? Es decir, la violencia tiene un contexto, tiene unas causas y de alguna forma tiene también, no voy a decir una explicación o una justificación, pero sí unos motivos, ¿no? Entonces yo creo que yo por lo menos yo creo que en todo lo que escribo, ¿no? Pero en Formas de estar lejos, que sería más lo que estamos comentando aquí, sí hay un intento de entender la violencia, incluso la más íntima, que es la violencia de pareja, ¿no? O la violencia machista, entender esa violencia dentro de un contexto socioeconómico, sociopolítico y que marca, es decir, lo que pasa dentro de casa, lo que pasa dentro de las cuatro paredes del hogar, tiene una correspondencia y tiene una fluidez, ¿no? Un intercambio con lo que pasa socialmente, ¿no? Entonces, yo creo que lo que nos enseña el género noir, ¿no? Y la novela policíaca, detectivesca, como queramos llamarlo, es eso, ¿no? Que estas cuestiones no surgen porque sí, porque, yo qué sé, los personajes o el malo, ¿no? Tenga algún tipo de patología, sino que son consecuencias de una estructura social, política y económica, ¿no? Que al final influyen esas violencias. Y luego también creo que es un género que a veces, de forma muy, podemos decir, muy clara, a veces de forma menos clara, es un género que invita mucho a la indagación, ¿no? Y a la investigación. Y para mí, al fin y al cabo, escribir es eso, ¿no? Es no tanto dar respuestas, sino seguir ciertas preguntas, ¿no? Intentar llegar al fondo de las cosas a través de eso. Bueno, y un rastro, yo creo que además en tu novela sí que de alguna manera como muy sutil, yo creo que eso lo haces muy sutil, es cómo vas desintegrando a ese personaje femenino, ¿no? Cómo lo vas destrozando, la van destrozando y tú la destrozas literalmente, pero de una manera como eso, como quien va siguiendo pistitas, ¿no? Quien va las miguitas del pan y entonces tú acabas al final con una hogaza absolutamente destrozada, que es ella, ¿no? Pero como de una manera a pasitos, a gotitas, ¿no? Esa indagar o esa investigación es la tuya, ¿no? La de los motivos, la de cosas muy pequeñas a veces que... Sí, sería un poco la técnica de la tortura china, ¿no? O sea, de la gota malaya. Esa gota, ¿no? Que va horadando, ¿no? Sí. Que va horadando, en este caso, al personaje principal, Alicia, y claro, a través de seguir, ¿no? Ese gota a gota, tú vas construyendo lo que es la historia de ese maltrato, ¿no? Que, como digo, no es solo lo que le pueda pasar a ella, ¿no? Sino también el tipo de sociedad en el que vive, el tipo de construcción, ¿no? También a través de la educación y demás que tiene una mujer, de sus características, y cómo pues, todo eso va conformando. Y además el clasismo, el racismo, también están muy presentes, aparte de la violencia íntima, ¿no? La de pareja en este caso. Albert, ¿cómo te beneficia a ti o te beneficia el género? Yo lo que utilicé básicamente era que los chavales que protagonizan la novela se autoproclaman detectives. Crean una banda, ¿no? Que se llama
Scooby-Doo, pero me interesaba no tanto por el género o por las convenciones del género, sino para diferenciar de alguna manera lo que es la mirada del policía, ¿no? Que está muy fijada, la mirada tradicional del policía, que está muy fijada en encontrar un culpable, por tanto, trabaja a través del prejuicio muchas veces, ¿no? A diferenciarla de la mirada del detective, que mira la vida como un palimpsesto, ¿no? La vida es un lugar de huellas, cicatrices, ¿no? Que tú tienes que descifrar. Eso me interesaba mucho porque la novela, en realidad, lo que ellos están haciendo es asistir a una escuela de mirada. Están intentando aprender a mirar de una forma que sea más allá del prejuicio. Y eso, de alguna manera, tiene que ver con la invisibilidad de la que te decía, no de vivir en un lugar donde pone bienvenidos a Barcelona, pero que nadie ve, ¿no? Esto en la historia de la literatura, de alguna manera, siempre ha funcionado, porque si nosotros nos acordamos de la carta robada de Poe, ¿no? Hay un policía que se vuelve loco, sabe que ha de encontrar una carta en un apartamento, lo mira todo, mira los objetos, mira los rincones y es incapaz de encontrar la carta, ¿no? Entonces llama a un detective y es el detective que le dice, bueno, cuando quieras encontrar algo realmente que entiendas que está muy escondido, has de mirar la invisibilidad de lo visible. Y la carta está en el sitio más visible de todos, que es encima de la chimenea, ¿no? Esa mirar la invisibilidad a mí me interesaba por cómo estamos mirando constantemente cosas y no vemos, ¿no? Ese no ver lo que está delante nuestro. Esto en los juegos infantiles también nos educan así, ¿no? Pensamos, por ejemplo, en el quién es quién, que es un tipo de mirada que tienes que adivinar lo que está escondido. Pero hay otro tipo de mirada que es el buscando a Willy, ¿no? Que lo que tienes que ver es que Willy está delante tuyo. Lo único que tienes que es aprender a mirar lo que hay invisible. Eso era un juego detectivesco y que yo utilizo para luego jugar con la convención de la novela más filosófica o más política. ¿Quién nos está robando? Seguramente los que tenemos más enfrente. Lo hemos visto en el caso de la novela. Yo cito el caso del Dioni, ¿no? Que la forma de encontrar al culpable de un robo era quién conducía el furgón. Pero lo hemos visto constantemente en los políticos. ¿Quién nos estaba robando? Hombre, don Juan Carlos, ¿no? Que es el que teníamos delante, en Cataluña Pujol. Y hoy sabemos que cuando hay polémicas de los youtubers que se van a Andorra para defraudar dinero, nosotros tenemos delante nuestro a Messi, que ha defraudado Hacienda delante de todo el mundo, y todo el mundo le aplaude, ¿no? Ahora ha sido un escándalo saber, estos días se ha sabido el contrato millonario que tenía, ¿no? Cuando sabemos que no está pagando Hacienda. Pues me interesaba indagar esa mirada de lo que hay visible delante nuestro y somos incapaces de ver, ¿no? Y esa es la mirada más del detective y menos tal vez del policía. Y en esa mirada, en tu caso, del detective, te ayuda mucho, que veo que has traído ahí, te he visto cuando has entrado, sí, la biblioteca de los jóvenes castores. Sí, no sé si la recordaréis, eran unos fascículos que salían cada... Claro, cuando te decía, ¿dónde me he metido? Es que yo sabía de lo que quería hablar, sabía el lugar exacto que quería narrar. Ciudad Meridiana ha sido narrada muy pocas veces en literatura, pero no encontraba la arquitectura, no sabía cómo hacerlo, ¿no? Hasta que recordé mi primera lectura no obligatoria, por lo tanto una lectura que buscaba una relación más con la vida, con la acción directa y no solo con la interpretación del texto, ¿no? Lo que pasaba en los jóvenes castores nosotros lo llevábamos a la calle. Si nos decían, haz una hoguera, para nosotros no era una cuestión pedagógica, hacíamos una hoguera, ¿no? Entonces, cuando encontré los fascículos que había perdido, me di cuenta al abrirlo que realmente tenía que ser la arquitectura de la novela. La novela está dividida en capítulos, que son capítulos de los jóvenes castores. Al abrirla, el primer capítulo dice un techo para todos. No tenemos la pretensión de ayudaros a resolver el problema de los alquileres. Por lo tanto, me estaba invitando a hablar de Ciudad Desahucio. Pero yo tenía muy claro que quería acabar la novela con los Juegos Olímpicos de 1992, que es cuando Barcelona se hizo más visible e hizo más invisible algunas de sus heridas, ¿no? Y el último capítulo de la Biblioteca de los Jóvenes Castores se titula La fiesta más grande y dice la fiesta más grande del deporte son sin duda los Juegos Olímpicos, a los que no todo el mundo puede acudir, ¿no? De alguna manera ya tenía la arquitectura. La tenías hecha. Y por lo tanto prácticamente estaba hecha. Se escribió sola después de descubrir esto. No te quites mérito. Munir, cuéntame tú. Qué maravilla lo que acaba de contar Albert de los jóvenes castores. ¿Verdad? Que yo no sé lo que es, por cierto. Creo que me Tú eres muy generacional. joven, Sí. ¿no? ¿Qué es esto? Creo que es generacional. Bueno, pero tú también eres muy Yo leía joven los para 5, jóvenes. que creo que también... Bueno,
Sí, o sea, tengo bastante en común con lo que han dicho Durne y Albert. De lo que ha dicho Albert, por ejemplo, para mí es muy importante, que esto también no es mío, evidentemente, pero el noir te enseña que en tanto al cerrar el libro, a leer lo que está fuera del libro como un libro, ¿no? Me parece interesante, o sea, seguir buscando al criminal, que es un poco lo que ha planteado Albert, ¿no? Más allá del texto. Eso para mí era central. De hecho, es que mi novela no es que beba del noir, es que prácticamente, o sea, es un thriller laboral, que yo creo que eso se lo inventó Cristina Morales, pero no estoy muy seguro, ya nunca me acuerdo y se ha quedado eso. Pero Luego le preguntamos. Vale. Es bastante exacto, ¿no? Es un thriller laboral y no es un thriller por nada. O sea, yo intento construir un lector paranoico, siguiendo la tradición argentina, de que luego pueda seguir desvelando los mecanismos del poder más allá de la propia novela, ¿no? Luego otra cosa que yo me esforcé bastante por hacer en la novela es que no hubiera un culpable del thriller, ¿no? Que en ese sentido me separo más de lo que ha dicho Albert y me voy un poco más a lo que ha dicho Durne, ¿no? De cómo se entrelazan todas esas violencias. Es verdad que en mi caso hay un recurso que es el asesinato, ¿no? Dentro de la novela, que no es un asesinato. O sea, hay asesinatos, pero lo importante del asesinato es lo que esconde, ¿no? O sea, también es eso, es lo visible que invisibiliza todo el resto del iceberg, por usar la metáfora más típica, ¿no? de relaciones de poder trenzadas que acaban conduciendo a ese asesinato, ¿no? Y de hecho los protagonistas de la novela todo el rato están convencidos, quieren personificar al asesino y lo quieren personificar pues en el dueño de la multinacional para la que trabajan o en un compañero suyo que se llama Mohammed que le ven pinta de asesino. Bueno, en fin. Y al final descubren que el asesino sí es el sistema capitalista. O sea, es porque los trabajadores se matan por estar trabajando. No voy a dar más spoiler, pero es un poco eso, ¿no? Sí, y luego lo último ya que quería decir es que también creo que tiene que ver con esto que habéis dicho de las miguitas, ¿no? Que el thriller creo que sirve mucho para eso, para desenredar la madeja, porque en la novela y en general nos cuesta mucho hacer eso que se llama pensamiento interseccional, ¿no? De qué opresiones o qué asimetrías de poder están aquí operando y cómo se trenzan para construir lo que en la novela es un asesinato, pero en la realidad ni siquiera solemos tener ese asesinato. Claro. O sea, ni siquiera podemos investigarlo, porque no tenemos las herramientas para investigarlo, porque ¿qué investigamos? La realidad más desnuda, que es lo que ha dicho Albert, ¿no? O sea, ¿quién investiga al rey? Si no es que no lo sepamos, ya sabíamos que el rey estaba robando, o sea, no hace falta ser juez para eso. Entonces, el thriller lo que permite es poner ese punto de a dónde mirar, ¿no? Y a partir de ahí intentar construir una mirada que luego salga al mundo y sea capaz de ver cómo el racismo, el capacitismo, por supuesto la opresión de clase, el machismo, todo eso se va trenzando para construir algo mucho más grande que al final sí que es visible. Tú has dicho desenredar la madeja. También te he leído en alguna entrevista que te han hecho que decías que hay cosas tan cotidianas que escapan a lo narrable. Y esto yo lo quería enlazar un poco con la ficción, porque, por ejemplo, en el caso de Edurne, pues, que ha hecho ensayo, un trabajo académico, Albert, que es periodista, bien, vamos a decir la no ficción, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Pero tú directamente haces tu primera novela, aunque habías hecho antes relatos y demás, tu primera novela. Es decir, cuando, por ejemplo, también se ha hablado de tu libro como un diario ficcionado. Cuando lo abordo como periodista, enseguida estoy viendo una crónica periodística. Claro. ¿No? Si en algún momento te planteaste eso, y la pregunta que os traslado un poco a los tres es ¿qué ventajas tiene la ficción para narrar vuestras historias? Pero me interesa también mucho, sí, Sí, me parece una pregunta súper interesante. Me voy a ir un poco por las ramas y no te Venga, voy a responder tanto ya te respecto a mi novela. Ya te las cortaré yo. Luego me editáis. No, pero yo hace unos días, antes de ayer, creo que lo terminé, me estaba leyendo un libro que se llama Utopía no es una isla, de Laila Martínez, que salió hace poco me acordaré de la editorial, Episcaya. Y ella, bueno, es interesantísimo el libro. Una cosa que cuenta que a mí me llamó mucho la atención es que en todo su proceso de pensar el comunismo, o sea, Marx y Engels nunca proponen cómo sería la sociedad comunista a la que pretenden llegar, ¿no? O sea, plantean cómo es la estructura que hay que destruir, qué pasos se tendrían que seguir, incluso, ¿no? La dictadura del proletariado, tal, pero nunca plantean cómo sería la sociedad comunista, ¿no? Y yo creo que eso es una tarea de la literatura, aunque pueda parecer muy
grande y naif, ¿no? Un poco, pero... O sea, que parece que realmente lo que teníamos que hacer es reunir a 50 sociólogos, 20 politólogos, 30 economistas, ¿no? Para pensar cómo sería esa sociedad que... Y yo creo, por ejemplo, que también ha sido un descubrimiento de este año. Yo he terminado la tesis en agosto y ahora estoy leyendo todo lo que no pude leer y no había leído Los desposeídos de Ursula K. Le Guin, que me parece una novela bestial en ese sentido. También es ciencia ficción, pero esto va mucho más allá de ciencia ficción. O sea, escribir literatura siempre es postular un mundo posible, siempre. Además, eso es inevitable. Si no lo sabes y no lo haces, pues estás postulando un mundo, no el mundo de la ideología dominante o del sentido común, mejor dicho, ¿no? Pero si lo sabes, pues más o menos se puede trabajar con eso. Y a mí de esa novela cuenta un poco cómo sería la vida en un planeta anarquista, ¿vale? Donde no hubiera instituciones estatales, no... Sí hay relaciones de poder, hay opresiones, ¿vale? Y lo cuenta un poco y, claro, a mí eso políticamente me entusiasmó mucho más que ningún libro de ensayo o de pensamiento político que yo he leído. Me entusiasmó, ¿eh? Es un valor, no es todos los valores, pero esa capacidad de postular lo que no está aquí ahora me parece que es un valor de la ficción. Y en un mundo, que esto también lo dice Laila, y ya termino con esto, en un mundo en el que, ¿no? En el mundo de Tina, ¿no? De There is no alternative de Thatcher, que es en el que vivimos, ¿no? Vamos trabajando cada día, poco a poco, las pequeñas cosas que podemos ver, ¿no? De nuevo volvemos a lo visible y lo invisible. Esa capacidad de postular algo que no es, me parece que nos la han robado y tenemos que recuperarla, y eso es tarea de la ficción para mí. En la ficción, entonces, es la capacidad propositiva de proyectar, ¿no? Una solución, sí. De especular. Sí. Edurne. Sí, o sea, totalmente de acuerdo, ¿no? O sea, hay cosas que sin la imaginación yo creo que eres incapaz de entenderlas, ¿no? Y a mí me pasó, claro, yo vengo de una escritura académica súper árida, ¿no? Y como muy teórica también en algunos casos, y me pasó al escribir El eco de los disparos, que ahí ya, que es un ensayo, pero ahí hay fragmentos que se pueden leer como si fueran relatos. Y me pasó que al acabar ese ensayo me quedó el gusanillo, ¿no? De la escritura más libre, pero también me quedaron muchísimas cuestiones que no supe cómo tratar de forma ensayística y que solo pude empezar a tratarlas a través de la imaginación, es decir, construyendo la historia que me llevó a Mejor la ausencia, que es mi novela anterior, ¿no? Y yo creo que esa capacidad de ir a sitios que tú ni siquiera puedes nombrar antes, ¿no? De escribir, y muchas veces tiene que ver con intuiciones, con sensaciones, incluso con memorias que ni siquiera sabes que tienes, ¿no? Pero que a través de la transformación que haces, pues ficcionándolo, ¿no? Inventando personajes, situaciones, escenas, de repente cobran un sentido y son a veces incluso momentos de iluminación, ¿no? De decir, ostras, es imposible que yo hubiera llegado aquí a través de una historia que no fuera ficcional, ¿no? Del rigor factual, ¿no? Eso es. Que decía, por ejemplo, Albert. Sí, antes. Y incluso la forma de buscar esa, digamos, verdad entre comillas, ¿no? Que es la tuya, te abre un conocimiento que yo creo que es imposible acceder a él a través de otro tipo de actividades intelectuales, ¿no? Y para mí, que venía entregada, no, bueno, también entregada, pero entrenada, ¿no? En esa disciplina que es, ¿no? La escritura académica y demás, de repente ha sido una liberación tremenda, claro. ¿no? De hecho, hay un momento que me parece... También esta pregunta va por ahí, porque en tu novela hay un momento que Amaya, tu protagonista, le dice a una amiga, creo que es a Rocío, su amiga le dice, es que ese argumento es una mierda, Amaya. Y dice, ¿cuándo me vas a hacer caso? Déjate de novelitas y escribe esa crónica de una puta vez, ¿no? Y le dice a otra, no quiero escribir sobre el rollo vasco, ¿vale? Y dice, con tu familia tienes un filón y te vendría muy bien para superar todas esas neuras que tienes. De ahí venía un poco la pregunta también de qué te aporta o qué os aporta el género de la novela, ¿no? Porque ahí también hay una duda, obviamente, sí, ¿no? Claro. Tuya, la estás reflejando ahí dentro de ese texto. Pero claro, es una liberación, obviamente. Sí. Sí. Hombre, superar neuras yo creo que no las superamos. O sea, si somos neuróticos... No me atrevo a entrar. Neuróticos siempre, ¿no? Yo creo que a veces la ficción, de hecho, te potencia más las neuras que tienes, ¿no? Pero sí, claro, cuando yo con la cosa vasca, el rollo vasco, ¿no?
Claro, a mí me ha resultado muy diferente entrar a él a través del ensayo y a través de la ficción, ¿no? Pero lo que me ha dado la ficción, sobre todo para entender algunas de esas heridas, no me lo dio el ensayo. Claro. Y yo creo que por eso sigo escribiendo ficción, ¿no? Yo no sé cuándo voy a volver al ensayo, porque he encontrado ahí... Pues, ahora te va a costar. Pero bueno. Decía, esto enlaza un poco con... Ahora te voy a preguntar a ti también, Albert, pero me ha hecho enlazar con una cosa que leí también a Monel, que decía, si sientes mucho dolor no puedes narrarlo, tienes que dar un rodeo para hacer sentir al lector algo parecido a ese dolor, dar un rodeo para volver al mismo punto. Sí. Entiendo que es eso, un poco, ¿no? Lo que estamos hablando, lo que te está dando la ficción, ¿no? Como esa, despistarte, apartarte, quitarte, dar esa vuelta para llegar en realidad y que el otro te entienda. Yo creo que hay una clave muy fuerte en lo que ha dicho Durne, que es el tema de que cuando escribes ensayo, tú acabas escribiendo lo que querías escribir, más o menos, o sea, con sus variaciones, pero más o menos tú te haces un plan y lo sigues, y con la ficción es todo lo contrario, que la especulación también es lingüística, que es también un poco lo que tú planteabas. Claro. Tú no sabes, yo empiezo una novela, Cosas vivas, o sea, no se parece en nada a lo que yo empecé a escribir, en nada, de verdad, es otro libro. Pero sin empezar, sin coger el camino no llegas a... Y eso no pasa si no hay especulación más que ficción. Y desde el periodismo, Albert, ¿cómo haces ese cambio o esa transición o qué ventaja le ves? Sí, yo estoy muy de acuerdo con Munir y Edurne. Hay una cuestión de la ficción que es especulativa y por lo tanto es no pensar, no hacer posible lo imposible, sino hacerlo, encarnar lo imposible. O sea, realmente tú puedes especular mundos posibles y los haces reales. No es simplemente una teoría, una hipótesis, ¿no? Los pones sobre el papel, los fijas y por lo tanto ya están pasando, ¿no? Eso por un lado, y eso Ursula K. Le Guin nos ha ayudado a todos a imaginar otros mundos posibles en un mundo que constantemente es el del alivio y el de conformarse con lo que hay, ¿no? Lo estamos viendo en Estados Unidos. O sea, cualquier crítica a la nueva administración es ya, pero es que lo que quedaba era Trump y es ya. Pero hay gente en la nueva administración que es transfóbica, que son neoliberales, pero lo que quedaba era Trump, ¿no? Esta cuestión de conformarse con lo que hay. Eso la ficción te lo permite, pero yo no solo pensaría como una cuestión de especulación hacia el futuro. Juan Mayorga dice que el pasado es mucho más imprevisible que el futuro. Y a mí me interesa más la mirada también hacia la huella, cómo no solo es imaginar mundos posibles en un futuro imaginado y por lo tanto hipotético, sino los mundos posibles que nosotros no hemos transitado y que están aquí. Nosotros estamos haciendo este acto desde las Ramblas, toda la BC Negra era un poco de ese paseo por las Ramblas, y las Ramblas está llena de huellas que nos hablan de muchas de las cosas que somos y que no hemos actualizado, ¿no? En las Ramblas, en los hechos del mayo del 37, cuando hoy en día la gente dice ¿por qué se enfrenta aún la izquierda y se rompe entre ella? Bueno, es que está en las Ramblas. En las Ramblas se borró toda una tradición anarquista de Barcelona imprescindible que mucha gente no conoce, ¿no? En las Ramblas hay la primera gran manifestación del Front d'Alliberament Gay, ¿no? Que de alguna manera impulsa todo lo que luego conoceríamos como el orgullo gay. En las Ramblas hay las jornadas libertarias del 77, algo borrado absolutamente de la memoria catalana. Y todo eso, ese pasado que es más imprevisible que el futuro, me interesa para pensar lo imposible que nos dicen que es imposible y que no tiene nada de imposible, ¿no? Entonces, muchas de las cosas que he dicho, siempre tiene que venir alguien extranjero, en este caso Orwell, para explicarnos en homenaje a Cataluña que, ojo, aquí tenéis una de las sociedades más libertarias de toda Europa. Esa mirada del extranjero de Orwell es la que a mí me interesa en la ficción, es hacerme extraño de mí mismo. Y yo creo que también se puede hacer en el periodismo. Pero yo he encontrado allí una línea en la ficción, es extrañarme, hacerme extranjero de mí mismo, desfamiliarizar la mirada, intentar dejar de ser un burócrata. Eso es lo que me está permitiendo la ficción, pero es una de las posibilidades. Creo que el periodismo también te lo permite. ¿Y cómo se mide? Porque enlazando con algo que tú lo dejas muy claro en tu libro, hay como una pequeña regañina o incluso enfado, diría, de una cosa que
tú llamas y se llama, es una estetización de la violencia. En tu caso, por ejemplo, hemos dicho antes, es una violencia socioeconómica, claramente, que produce unas desigualdades salvajes. Y sin embargo, en la misma ciudad a la que pertenece Ciudad Meridiana, se hacen exposiciones sobre los kinkis, o se hacen exposiciones sobre el tema de la droga en los años 80-90 en barrios como ese tuyo o el mío, donde no tenía nada de precioso, ni esteta, ni cool la heroína. Cómo al convertirte tú en un extraño, ahora vamos a ir a lo de la primera persona, porque me parece muy interesante también en vuestros casos. Tú quieres hacer ese ejercicio de extrañarte, de ser otro para contarlo, ¿no? Como desde otro lugar. ¿Cómo lo haces o dónde te quedas para no llegar a estetizarlo o a convertirlo en un relato y nada más, ¿no? Atractivo para quien lo está Sí, leyendo? para mí era uno de los grandes peligros, Claro. hacer como una glorificación de la periferia, como el lugar maravilloso. Yo tenía solo 2 indicaciones hacia mí mismo, 2 peligros, era ni lamento ni nostalgia. También hay alegría en los lugares de dolor y yo creo que en la novela hay fraternidad, hay deseo, aunque hay mucho dolor, y no una nostalgia como un lugar paradisíaco, porque no lo es en absoluto. ¿Cómo hacerlo? Es realmente difícil, pero lo que también los personajes van encontrando es que ellos también están haciendo periferias dentro de su periferia. Cuando ellos construyen una agencia de detectives muy precaria, que le llaman Scooby-Doo, como decía, están construyendo un nosotros. Y ellos dejan fuera a alguien en ese nosotros. También ellos están excluyendo, ¿no? Y eso me interesaba tratarlo no como los malos siempre son los otros, ¿no? Nosotros somos los buenos que hemos nacido en la periferia, sino como la periferia también tiene narraciones que excluyen, ¿no? Bueno, y que quieren huir de la periferia. Por supuesto. ¿No? Claro, es salir de ahí seguramente. Me dicen que queda poquito tiempo, entonces vamos a ir un poco a lo de la primera persona, que creo que en vuestro caso es muy interesante, pero ligado a esto de la estetización de la violencia, ¿no? No sé si pensáis que el hecho de las historias que contáis, de alguna manera, las conocéis, si no en primerísima persona, como es el caso de Munir con su viaje y su experiencia, sí muy de cerca por el trabajo o incluso por alguna experiencia personal, tú en tu caso por vivir en ese barrio que estás retratando también, si esa primera persona, aunque esté ficcionada, aunque esté novelada, es de alguna manera una garantía o algo a lo que agarrarse para evitar caer en esa estetización. Porque si pensáis que de lo contrario de alguna manera traicionáis eso que estáis contando, esa realidad que queréis reflejar. Dale, dale. Sí, eso es. Vale, voy a no pasarme de tiempo. Eso es... No te pases. No te queda todo nos ese. han puesto ahí Eso es para todos. la cuenta atrás de la bomba. Ya. Voy a usar 3 minutos y medio como máximo. 3. Bueno, a lo que iba. Que sí, o sea, para mí era crucial no caer en la estetización. De hecho, la novela se articula mediante es una narración que se va convirtiendo en diario y empieza con una parte muy teórica, pero la parte que más explícitamente es un dispositivo para evitar eso, para mí, es el hecho de haber... o sea, hay una culpabilidad de clase media en los 4 protagonistas muy fuerte, ¿vale? Cuando ni siquiera a los 4 se los podría considerar de clase media, que eso es un poco, claro... Es como el viaje, la novela es un poco el viaje de la clase media a la toma de conciencia de clase, ¿no? De hecho, hay un momento en la novela que para mí es como bastante crucial de que esa mirada, ese extrañamiento también, ¿no? Tiene que existir para no caer ni en la exotización, ni en la idealización o estetización. Hay un momento en que estamos en la agencia de trabajo temporal, ¿no? En la ETT, y entonces decimos, por dar charla, porque estamos muy nerviosos, y decimos algo así como, bueno, y no vendrán muchos españoles, ¿no? Que además desde mi caso doble de español y argelino es más raro todavía en ese sentido. Y nos dicen, y nos mira así la tía, esto pasó de verdad, nos miró y nos dijo, bueno, sí, vienen muchos rumanos, marroquíes, portugueses, españoles, etcétera, ¿no? Y ese etcétera para mí fue como una puñalada, primero una puñalada en mi conciencia colonial que no puedo quitarme, ¿no? No, etcétera, no, cuidado, que yo soy del primer mundo, a mí no me metas en ese saco. Y luego una toma de conciencia fuerte de decir, hostia, que dentro de la periferia hay periferias y veníamos aquí a lo mejor para pasárnoslo bien y para tener una experiencia y al final estamos currando como desgraciados, ¿no? Que es lo que se hace aquí, claro. Y esto es lo que somos, ¿no? A lo mejor esto es lo que somos, a lo mejor esto es un espejo más que un trabajo en ese sentido, ¿no? Y para mí ese extrañamiento, esa doble mirada era muy importante
para evitar Eso. esa trampa. Y me voy a callar ya. Bueno, claro, en mi caso, en Mejor la ausencia hay una primera persona que es la de la narradora, ¿no? Esta niña que va creciendo. Y yo ahí adopté la primera persona porque lo que quería entender era la mirada de esa niña. O sea, yo quería crecer con ella, quería adoptar su punto de vista y quería ver cómo toda esa violencia en torno a ella la constituye de alguna forma como persona, ¿no? Entonces, para mí sobre todo fue eso, fue entender esa vida desde dentro, o sea, convertirme yo en ella. Y luego ya en Formas de estar lejos, claro, no es una primera persona per se, ¿no? Es una tercera persona que se focaliza en Alicia o en su marido, ¿no? En Mati. Y ahí, por ejemplo, el focalizar también en él, para mí fue absolutamente necesario para que no se convirtiera solo en la versión de Alicia y para entender quién era este hombre que su vida con Alicia giraba en torno de ese tratamiento denigrante y despectivo de la persona a la que supuestamente amaba. Entonces, para mí ese ejercicio, ¿no?, de meterme en esas conciencias o focalizar así la narrativa tiene que ver mucho con, no tanto igual la preocupación por estetizar la violencia, sino la preocupación por convertir la violencia en algo monstruoso. Es decir, yo creo que lo peor que podemos hacer para intentar entender la violencia es crear una especie de otredad absoluta de aquel quien la ejerce, ¿no? Como si fuera algo Como excepcional. si fuera algo excepcional, sí. ¿no? Cuando es algo que tenemos todos y que ejercemos todos y todas de diferentes maneras, ¿no? Entonces, para mí la búsqueda de la voz narrativa tiene mucho que ver con eso, con quedarme en esa zona así un poco ambigua y incómoda. Pero es verdad también que los escenarios, ¿no? Por ejemplo, el País Vasco, tu conocimiento claro. en lo que son, porque también yo veo ahí ese hilo un poco con vosotros de narrar periferias de alguna manera, ¿no? El País Vasco como un territorio alejado, obviamente, del centro del centro de poder del país. En tu caso, un barrio que está aparte. En tu caso, seguramente los más explotados dentro de los explotados e incluso los animales como otro sujeto, ya no ya como un animal, sino otro tipo de sujeto, ¿no? Esa cercanía con el contexto, ese conocimiento de ese contexto. A esa primera persona me refería también de si evita ese peligro, ¿no? De ese peligro, por ejemplo, que hemos visto, que podemos ver o que sabemos que la mafia cuando veía El Padrino estaba encantada de la vida, porque obviamente era precioso. Una cabeza reventada en la realidad no es una cabeza reventada en El Padrino, ¿no? Pues de alguna manera, yo creo, esto ya es una imaginación mía, pero les debía hacer pensar que lo que hacían era arte y no un asesinato, ¿no? En vuestro caso, que conocéis ese contexto de primera mano, a lo mejor no todo lo que se cuenta o las experiencias, si puede ser eso, como una manera de no traicionar, ¿no? Y decir, no vamos a convertirlo en un romance porque es un asesinato o un maltrato o una explotación. Sí. Y decía lo de la traición también, ¿no? No sé si en tu caso, sobre todo, porque cuando hay una cercanía, tú al final estás con tus amigos, ¿no? Volvisteis. No te quedaste allí, no formabas parte de eso, ¿no? Tú, de estos personajes donde te metes pues, para intentar averiguar cosas o llegar a conclusiones, pero tú vives en el lugar o has vivido, has formado parte de ese lugar que estás narrando y lo haces en primera persona y lo conoces. ¿En algún momento hay una traición o una sensación de estar traicionando? No ya al contarlo, sino... ¿Estoy siendo fiel a esto? ¿Estoy siendo capaz de verdad de dar? ¿O no es necesario, precisamente porque es una ficción? Bueno, hay dos cuestiones. En primer lugar, la primera persona lo que te permite es una proximidad y, por lo tanto, cuando yo cuento una escena de alguien que está muriendo por una sobredosis de heroína, la mirada del lector es mucho más próxima, ¿no? Eso en primer lugar, pero evidentemente siempre recorre la posibilidad que esté traicionando. Traicionando lo que pasó, lo que no pasó, a esas huellas del pasado. Por un lado, de alguna manera,
creamos esa proximidad con la primera persona, pero por otro lado, un protagonista en primera persona, nunca hay que olvidarlo, es un manipulador de manual. Mientras nosotros no ponemos en cuestión una tercera persona omnisciente, no hay que olvidar eso. Y en la novela hay pequeñas pistas muy desdibujadas, donde uno se puede preguntar: ¿esto realmente pasó así? ¿Qué ha sido de ese personaje que le da muy poca atención el narrador? Y es que solo es la narración del que está narrando, solo es eso. Y por lo tanto deja orfandad de narración, absolutamente. Solo es una posible mirada sobre unos años determinados. Siempre hay algo que se deja por narrar, y eso es lo que hace que la literatura siempre pueda ser actualizable, ¿no? Pues me encantaría que le dijerais algo a Albert y a mí también, pero nos No estamos podemos. yendo y nos tenemos Sí. que despedir. Gracias a los tres, de verdad, ha sido un Gracias a ti. placer leer vuestros libros, pero leerlos cruzados también, creo que sobre todo en este caso, y gracias al festival otra vez, y tenemos que dejar paso a la siguiente charla. Muy bien. Gracias. Gracias.